buenas tardes, queridos amigos. Hoy es el Día Nacional del Periodista, 27 de junio. Como conmemoración pues, de esta fecha, quisimos invitar a dos colegas periodistas de este mismo tiempo, pero de dos épocas distintas en cuanto a sus orígenes en la profesión, en cuanto a sus inicios en la profesión. Se trata de dos queridos colegas. En primer lugar, Luzmely Reyes, quien es una conocida periodista venezolana. Ella es fundadora del Efecto Cocuyo junto a otras colegas, ¿no? Así es. Y Manuel Felipe Sierra, bueno, imagínense ustedes, un maestro del periodismo venezolano. Bienvenidos tardes. Ambos, compañeros aquí de Globovisión, además, bueno, un hombre de larga experiencia en esta profesión. Luzmely es la más chama del grupo. Gracias. Hoy aquí, ¿verdad? En consecuencia tiene el derecho de palabra. Por supuesto que tiene el derecho de palabra, y a mí me gustaría comenzar por la motivación. Luzmely, ¿qué te llevó a ti a ser periodista? ¿Cómo fue ese sueño? ¿Cuándo se te metió ese gusanillo del periodismo? Esa pregunta me hace recordar a no sé cuántos años ya atrás de cómo se me metió el gusanillo, pero creo que independientemente de después que yo entré en la escuela de comunicación, realmente el gusanillo del periodismo lo sentí ya cuando tuve un año en la escuela y empecé a descubrir una gran cantidad de cosas que me motivaron muchísimo. Y luego siempre digo que mi bautizo como periodista fue el 4 de febrero de 1992, que prácticamente fue mi primer día de trabajo y fue en Maracay. Entonces imagínate, cuando me desperté para ir a mi trabajo, había un golpe. Y mi mamá me decía que no saliera a trabajar porque era muy peligroso. O sea, que tú llegaste al periodismo de golpe prácticamente. Exactamente, yo llegué al periodismo de golpe. Y yo, que era una jojota, una pichona periodista, decía, pero si yo soy periodista, allá es que tengo que ir. Y bueno, y yo creo que ese fue mi bautizo, y desde ahí en adelante, bueno, sí, lo he reconocido como uno de mis grandes amores. ¿En qué medio estabas tú en ese momento? Empezaba ese día justico en el diario El Aragüeño. Y después pasaste Últimas Noticias, que tuviste largo tiempo. Después estuve en El Globo a raíz de justamente, El Globo fue un periódico escuela que hubo aquí en Venezuela, y a raíz de las coberturas que hicimos allá en Maracay, Eberto, que era un excelente periodista, por supuesto, un periodista maestro de muchos, me invitó a que me incorporara a la plantilla del Globo, que estaba aquí en Caracas, y bueno, ya empezó mi vida cotidiana de periodista en Caracas. Manuel Felipe Sierra, bueno, háblame de tu historia, ¿cómo comenzó tu historia con el periodismo? Bueno, mira. Ese matrimonio de tantos años ya, no sé cuántos años tienes ya en esto. Bueno, no tanto tampoco, ¿no? Unos cuantos. Bueno, no, en la casa, mi padre era poeta, y además tenía una venta de libros y de revistas. Y bueno, nací prácticamente y me crié en medio de la lectura de revistas, la revista Villiquen de Argentina, las revistas venezolanas. Y recuerdo así que una vez leí una crónica de Alberto Rabel, en Venezuela Gráfica, que se llamaba La Ceiba de San Francisco. Me impresionó tanto aquello, y la leí y la releía, que yo he dicho muchas veces que yo creo que ahí fue que brotó de alguna manera mi vocación periodística, ¿no? Y por supuesto escribía cosas, comencé en el liceo, en el Colegio Pío XII, escribían cosas, y el punto culminante de mi carrera fue a la caída de Pérez Jiménez, cuando, bueno, se abrió en el país aquel espacio para todo. Y entonces yo, por supuesto, que tenía esa vocación ya. Yo creo que el periodismo fundamentalmente es un oficio vocacional. Bueno, comencé a escribir algunas cosas para el diario La Mañana. Había un periodista muy famoso, Virgilio Medina, que le gustó lo que escribí, una nota corta, pero me incorporé a la radio, porque la radio era en aquel momento, y siempre fue así. Y en el caso de Falcón, Radio Coro, la mensajera espiritual del pueblo falconiano, era gran referencia. Comenzaron los radioperiódicos, que tú escribías tu radioperiódico como si fuera un periódico, ibas y los leías, ¿no? Y entonces yo comencé haciendo radioperiódicos en Radio Coro, y entonces iba y leía todo. ¿Con la campanita o sin la campanita? No, con la campanita. Y tipo entonces, Radio Rumbo, pues. Bueno, sí, el claro. periódico impreso en la radio, y como lo decían, entonces, bueno, pero aquello era más de opinión, ¿sabes? Que en aquel momento era el gran debate que había en el país. Comenzaba la democracia, y además todo el mundo se entusiasmó. Y ahí comencé, pues, mi vocación periodística, y luego en Caracas, ya pasado pocos años, ya en Caracas me incorporé también muy joven a aquella experiencia tan importante que fue el diario Clarín, ¿no? Donde se hicieron muchos periodistas. Y entonces ahí comencé como reportero. En unas circunstancias, el director era Luis Miquilena,
Claro, como José Vicente también allí, ¿no? Sí, pero era un director nominal, ¿no? De alguna manera, porque el director en la práctica era José Vicente Rangel. Y ahí se formaron muchos periodistas jóvenes. Era un periódico claramente de izquierda, ¿no? Sí, como no. Gloria Cuenca, ¿no? Adolfo Nuestra Herrera, profesora. Olmedo Lugo, toda una generación que compartió con periodistas muy veteranos y de mucha experiencia, como Euro Fuenmayor, como Carlos Lezama. Y era un periódico que se hacía muy en la calle y sometido a una presión muy grande, porque, como tú dices, tenía una línea en aquel momento opositora, ¿no?, al gobierno de Betancourt, y la represión era muy severa. Yo le he contado mucho a nuestros colegas que uno terminaba de escribir y bueno, esperaba qué iba a pasar esa noche. Y lo que iba a pasar ya se sabía. Llegaba la policía en aquel momento, la policía política, y tomaba los talleres donde se imprimía el periódico, que era en la esquina de Caja de Agua, ¿no? Allí en la Pastora. Entonces, bueno, se llevaban el periódico. O cuando no lo dejaban salir. Entonces, en la mañana, ¿salió anoche el periódico? Entonces, no salió porque llegó la gente y no apareció. Entonces, además de los juicios que se le seguían a varios periodistas. Era un periodismo muy riesgoso y eso yo creo que me aceró mucho en el sentido, lo que siempre he creído, que el periodismo es un oficio de alto riesgo. Y que el periodista bueno, hoy está demostrado, más que demostrado en la Venezuela de hoy. Claro, sí. Y siempre ha sido así. Y entonces creo que ese es un poco lo que voy a yo referir como el inicio de mi vocación periodística, ¿no? Fíjate que siempre ha habido, Luzmeli y Manuel Felipe, esa polémica en torno a si el periodista debe tener o no una posición política y si la debe manifestar o no, y si es, digamos, excluyente el activismo político con el ejercicio del periodismo. Y ese es un debate. En mi caso, yo llegué primero a la política que el periodismo. Sí, tú siempre. Pero no siempre pasa eso. Pero creo que es un debate que además, por lo menos de mi experiencia, porque llegué un poco después que Manuel Felipe. Unos cuantos días después. Unos cuantos años después. Pero que también se empezó a dar y cuando desde el 98 empezó también la discusión sobre la toma de una posición política por parte del periodista. Y eso ha sido una discusión que entiendo que también hubo gremialmente y hay posiciones que el periodista yo sí creo que es necesario que las tomes, pero también creo que es necesario ser transparente en esas posiciones porque el hecho de que tú tomes una posición política no debería implicar, en el caso venezolano, en otros casos, digamos en el periodismo estadounidense prácticamente es vetado, sancionado el periodista que tome una posición política muy frontal, ¿no? Pero bueno, en el caso venezolano, que es otra historia, entonces no es que no tomes una posición política, es que tomando esa posición política, tú todavía tienes que respetar los parámetros del buen periodismo, tú todavía tienes que ser riguroso con la información, tú todavía tienes que verificar la información y todavía tienes que buscar ser lo más imparcial y honesto que se pueda. Es decir, contar los hechos, porque nosotros estamos y vamos relatando y somos esos intermediadores entre mucha gente que no está en los sitios y lo que otras personas pueden saber de lo que ocurrió en esos sitios, porque generalmente el periodista está allí. Si el periodista no es totalmente transparente, sino que permite que su posición política permee su responsabilidad como una persona que está informando, creo que ahí es donde empieza toda esta discusión también de, bueno, hasta dónde el periodista se convierte en un actor político y hasta dónde, tomando una posición política, te desvías de tu función principal, que es informar. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría hablar un poco, Manuel Felipe, en torno a cómo se ejercía el periodismo antes. Me refiero incluso antes de la llegada del grabador. ¿Cómo era eso, no? ¿Cómo era la transmisión de la información, verdad? Vamos a hablar de esos temas al regreso porque, bueno, ya estamos en el mundo de las redes sociales y, bueno, Luzmeli es una expresión de lo que es el nuevo periodismo, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya continuamos en este programa especial de Vladimir Laguna con motivo del Día del Periodista, hoy 27 de junio. Bueno, y continuamos con Luzmeli Reyes, directora del Efecto Cocuyo, y con Manuel Felipe Sierra, periodista, bueno, de larga trayectoria, compañero acá en Globovisión. Manuel Felipe, el periodismo antes, ahora vemos que uno transmite a través del Twitter, a través del Instagram, del Facebook, en vivo y en directo con el celular, lo que esté pasando, Periscope, etcétera. Pero antes, primero que era difícil conseguir la noticia
Claro. después escribirla y luego llevarla al sitio, o mejor dicho, llegar al sitio donde se iba a redactar, etcétera, etcétera, etcétera. Háblanos un poco de ese periodismo que mucha gente hoy no recuerda y muchos tantos no conocieron. Era un oficio que tenía muchas exigencias, ¿no? En primer lugar, el reportero estaba obligado a buscar su noticia. En aquel momento no se estilaban las ruedas de prensa, ni había, esos voceros autorizados, sino que había un tema que el periódico decía, este es nuestro tema fundamental, y había que investigarlo. Investigarlo, bueno, hurgando en la fuente, haciendo muchos esfuerzos por ir construyendo la noticia. Y si tú lograbas hacer la noticia, después pasabas por un filtro muy importante, que hoy aparentemente no existe, que era la famosa Secretaría de Redacción, donde había periodistas ya con mucha experiencia, normalmente retirados, que estaban allí, y que eran como una especie de tribunal, ¿no? Que te hacían un filtro, entonces te decían, mira, vale, esto no está bien escrito. Ah, mira, fulano de tal. ¿Y quién es fulano de tal? ¿Tú averiguaste quién es fulano de tal? No, bueno, entonces toma, hazla de nuevo y búscalo. Entonces, eso que en un principio uno se molestaba, ¿no? Lo que pasa así con los profesores muy exigentes, tú sabes, con los viejos maestros de escuela. Uno dice que es así, pero al final uno lo reconoce, ¿no? Lo que ha significado en la formación de uno, ¿no? Profesionalmente. Había ese requisito y había una cosa muy importante que era que en la mañana se establecía una pauta muy rigurosa, Claro, que era, y se hacía por escrito, tú ibas con la pauta y buscabas, porque existía la figura del tubazo, que era que un periódico tenía una noticia prácticamente en exclusiva y, por supuesto, llamaba la atención. Cuando el jefe de redacción leía en la mañana los periódicos, veía, entonces decía, oye, en la mañana el Nacional no estuvo, mire, el Universal no estuvo. Entonces, si yo era el reportero de la fuente, te decía, mira, ¿qué te pasó? Así. Bueno, vale, no vi la noticia, bueno, vamos a buscarla. Entonces iba, porque como te decía, en aquel momento la fuente había que buscarla. Y entonces tú veías, por ejemplo, los periódicos, que se tome la molestia, los estudiosos de los periódicos, verás que en esa época, hasta los años 70, 60, los titulares de los periódicos todos eran distintos. La primera página era distinto y normalmente se referían a noticias en exclusiva, a tubazo que había dado el periodista. Entonces era un oficio muy exigente, pero para el lector era muy importante, porque sabía que podía encontrar temas distintos, ¿no? Hoy en día, y eso tiene que ver pues con estos cambios que ha habido, se ha uniformado, ¿no? La información. Y tú ves, por ejemplo, que los periódicos, si tomas un periódico, salvo excepciones, en su mayoría es el mismo titular. Pero ese titular no es producto de la búsqueda del trabajo del reportero, sino que tiene que ver con un boletín, con la información que te envían, es decir, son una rueda de prensa. O una rueda de prensa, que en aquel momento había mucha resistencia a las ruedas de prensa y se hacían muy poco, ¿sabes? Pero en definitiva el periodista era un detective, era sobre todo en la fuente policial. Así es, pero fíjate que el tema de la rueda de prensa, Luz Meli, era, o sea, una rueda de prensa para una cosa muy importante. Hoy dan rueda de prensa a cada rato y para todo, desde la información más pequeña hasta la más trascendental, amerita una rueda de prensa y eso quizás ha matado lo del tubazo, pero ¿existe hoy el tubazo, Luz Meli? Bueno, existe, pero no en la concepción que existía antes, que tenías que esperar 24 horas para saber que te habían tubiado. Te pongo un ejemplo reciente. En una de estas manifestaciones estaba Willy, el muchacho, el violinista, y nadie lo había tomado. Y uno de nuestros reporteros, Iván, que es gráfico también, así gracias, hizo el video e inmediatamente nosotros tenemos digamos, la dinámica de que cuando el periodista está en la calle, pasa videos y nosotros lo subimos a las redes sociales e inmediatamente subimos el video a las redes sociales. Otras personas también lograron hacer un video del violinista, pero se tardaron un poco más en hacer esta subida. Bueno, ese video del violinista que hizo Iván le dio la vuelta al mundo, porque lo vio la gente de CNN Internacional, lo utilizaron para una información y así, bueno, a nosotros nos llegaban solicitudes de todas partes, República Checa, de otros países, para utilizar las imágenes del violinista. En cambio, fíjate lo que tenía que hacer uno cuando reportero, claro, en tu caso, a lo mejor yo no sé si había grabadores ya había los grabadores, no había. Bueno, los hubo después. Después los hubo y eran unos aparatos grandes. Claro. Pero entonces, igualito, tú tenías que grabar y después llegar a la redacción. Por ejemplo, el diario Caracas quedaba en Boleíta. Si tú estabas en el centro, todo ese tiempo, mientras llegabas del centro a Boleíta a redactar. Y yo era de la época que todavía no había las computadoras. Yo pasé por esa época, la Remington, en última noticia, incluso. Claro. Y te recortaban y pegabas a veces. Claro.
Es decir, el tiempo entre la producción de la noticia y la divulgación era muy amplio. Era un periódico de ayer. Y las famosas declaraciones con los personajes. Tú entrevistabas a un político con tu libreta y tú ibas buscando, ¿no? Entonces, claro, muchas veces no es tan fácil traducir literalmente lo que te decía. Entonces uno tenía un gran esfuerzo por reflejar lo que había escrito de la manera... Y a veces uno ni se entendía lo que... Y había, por cierto, un caso que era muy común entre nosotros, y era Jovito Villalba, que Jovito Villalba te dictaba, ¿no? Y te dictaba con comas y puntos. Así era Prieto. Y entonces te decía, mire, Prieto, coma, punto, y todo, y así, no, escriba ahí, punto. Entonces, claro, pero en general tú tenías que hacer un esfuerzo porque no todos los entrevistados tenían, tú sabes, esa capacidad pues de exposición, esa capacidad de decir las cosas de manera ordenada. Y entonces, bueno, uno tenía ese oficio. Todo era con libreta. Ahora, libreta en el bolsillo. En tu caso, que viviste la libreta, viste nacer el grabador, ¿cómo te sientes tú hoy, Manuel Felipe, frente a una millennial como yo no soy millennial, yo soy lo que llaman generación bisagra. Ajá. Yo soy una migrante digital. Ah, sí, yo soy análogo. Tampoco que con esta cara que, o sea, no puedo engañar, o sea, no soy una millennial. Lo único que tuve la fortuna de poder hacer una transición, y ciertamente yo cuando empecé también había unas máquinas de escribir, pero rápidamente en mi primer trabajo ya teníamos esos procesadores con letricas verdes, ¿no? Y de ahí en adelante todo lo que hemos visto. Por ejemplo, yo nunca pasé por la generación de la máquina eléctrica, pero no, digo la eléctrica, yo vi a gente que escribía en una máquina eléctrica, nunca pude hacerlo, ¿no? Y entonces, pero soy una migrante digital. ¿Y tú cómo te vas con las nuevas, tecnologías? Bueno, por supuesto, adaptándose, ¿no? Por supuesto, Twitter, sí, claro, por supuesto, ¿no? Twitter sí, y bueno, pero yo creo que eso ha sido un gran salto, ¿no? Tecnológico, que ha ayudado mucho al periodismo. Por ejemplo, en el tema de la investigación. Tú te imaginas, por ejemplo, para buscar, por ejemplo, un tema, ocurrió un accidente aéreo en tal parte, oye, primera página, ¿qué hacemos? Bueno, antes había que inventar y llamar a un piloto. ¿Tú te acuerdas cuando hubo o buscar en el periódico, cuando había las colecciones, ¿no?, de los periódicos viejos que tú buscabas? Pero ahora tú con Google inmediatamente tienes la noticia. Es decir, el trabajo se te facilita mucho en términos de investigación. Ahora, también creo que eso ha tenido también un problema, ya que se descuida de alguna manera la profundidad y se descuida también el estilo. Porque esa figura que te decía de los jefes de redacción, que eran unos críticos implacables de los periodistas que te buscaban el estilo, hoy ha desaparecido, porque tú por internet escribes, envías al periódico tu noticia y no siempre está redactada, digamos, con el rigor, ¿no?, y en los términos en que debería concebirse. Tiene esos problemas. Ahora, las redes, yo creo que lo del internet ha sido un avance extraordinario para el periodismo, no solo para el público, pues, que ya ha conquistado, digamos, tiene un espacio mucho más abierto para las informaciones, sino para el periodista. Pero otra cosa son las redes sociales, que ahí sí hay que establecer algunas diferencias. Claro, lo que llamamos el periodismo ciudadano, eso es otro tema. Sí. Tenemos que hacer la pausa. Al regreso, bueno, ese es un tema, ¿no? Pero me gustaría que entráramos en el tema del periodismo hoy, el ejercicio del periodismo hoy en medio de la crisis política, la polarización, las dificultades para el ejercicio, por ejemplo, el tema de las agresiones contra los periodistas, que vienen a veces de funcionarios policiales, pero a veces vienen de militantes del gobierno o militantes de la oposición. Vamos a hablar de esos temas con Manuel Felipe Sierra y con Luzmely Reyes, hoy 27 de junio, Día del Periodista. Periodistas a la una, nuestra etiqueta. Bueno, el fin de semana, el día domingo concretamente, estuvimos en un evento organizado por el ININCO, Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, y allí Luzmely Reyes hizo una exposición sobre el efecto Cocuyo, pero también escuchamos a diversos colegas periodistas hablar de su experiencia en la cobertura de la información en estos días de protesta, sobre todo en estos últimos 60 días, ¿no? Y realmente los relatos son sorprendentes en cuanto a las dificultades que han tenido de la más diversa índole. Me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre este momento, Luzmely, para el periodismo venezolano. Mira, habíamos ese día, el domingo, por cierto, que fue una experiencia maravillosa porque no solamente había exposiciones de los medios emergentes, sino también los fotoreporteros pudieron hablar, también hubo unas exposiciones de aquellas personas que han
buscado distintas maneras de comunicar, ya no sea a través de un medio establecido o un medio nuevo, sino a través de distintas iniciativas, como Dame Letra, un poco también la parte de la protesta creativa y lo que yo llamo la insurgencia creativa en un momento de tanto conflicto como el que tenemos en Venezuela. Por supuesto que ejercer el periodismo en un contexto como este, en un contexto además hostil, en todos los sentidos, no es sencillo. Y lo que yo creo que es mucho más relevante es que la mayoría de los periodistas y fotoreporteros que están en la calle son muy jóvenes. O sea, ellos sí son millennials totalmente. O sea, no pasaron por muchas de las cosas por las que pasamos nosotros y que inclusive te dieron esa dinámica, esa capacidad de aprender cómo manejarte ante ciertos ataques. Pues ellos tuvieron que irlo aprendiendo en el camino, sobre todo porque esta última ola de protesta no habíamos vivido absolutamente nada similar a lo que hemos vivido este año. En ese contexto tenemos jóvenes periodistas que han salido lesionados, heridos, atacados, que alguien de un lado o del otro le dice que son infiltrados, e incluso me parece que esto es algo que hay que atajar de una vez, porque una cosa es que alguien te vea que no esté de acuerdo con la línea que tengas en un determinado medio, y otra cosa es que te ataque por el hecho de ser periodista y utilice la excusa de que la persona es un infiltrado, porque ahí vale preguntarse, y si fuese una persona de otro medio que no es identificado como afín al de la protesta, sí se justifica que lo agredan. Eso es algo que empezó hace muchos años, y tengo que también decirlo, cuando empezaron a rodear a los periodistas en manifestaciones, digamos, del oficialismo, para exigirles que dijeran la verdad, ¿no? Y se presentó toda esta discusión justamente por algo que tú has dicho también, que es que después ya con periodistas tomando posiciones muy frontalmente, no había ningún filtro que evitara que esas posiciones fuesen expresadas, transmitidas, y muchas veces los reporteros tenían que cargar con las consecuencias de posiciones, digamos, de periodistas emblemáticos en algún medio. Entonces yo creo que eso también hay que reconocerlo, pero también hay que ser muy crítico y muy firme en rechazar en este momento que haya ciudadanos, haya personas que agredan a un periodista, uno porque lo ven con la identificación de un medio determinado, y otros porque suponen, por su apariencia física incluso, que es un infiltrado. Lo otro que está sucediendo, y lo han dicho muchos de los periodistas, es que hay gente que le dice, no le tomes la cara a fulanito, no hagas esto, o empiezan a tratar de dirigirle el trabajo al periodista. Y entonces ahí muchas veces los jóvenes periodistas le dicen, bueno, que desean que nosotros nos salgamos y no cubramos nada, y que nada de lo que aquí pase sea publicado. Entonces es una situación muy delicada la que estamos observando en este momento. ¿Qué dice Manuel Felipe Sí, Sierra? sin duda alguna, ¿no? Sobre todo en estos días se ha agudizado mucho esta confrontación, esta conflictividad política, donde los periodistas, como siempre, estamos en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque, bueno, el periodista es el objetivo, en todo caso, en este tipo de situaciones. Pero esto viene, como decía Luz Meli, desde hace unos años, cuando se creó aquel clima, cuando los medios de comunicación pasaron a ser de alguna manera como agentes o factores políticos, ¿no? Descuidando lo que es su verdadera responsabilidad, que es ser intermediarios entre la sociedad, ¿no? Y los hechos y la sociedad. Y eso ha venido derivando en esta situación en la cual no se establece la diferencia, porque, como tú decías, el periodismo es un oficio político esencialmente. Exacto. Fue en sus comienzos, pero evolucionó después, en el siglo XX también, en un oficio distinto. Siguió siendo político, pero estaba más obligado a reflejar la realidad, la vida cotidiana de los pueblos. Y con algunos parámetros profesionales y técnicos. Y en ese momento cambia, porque entonces el periodista que está cumpliendo función periodística, el reportero, más allá de su militancia política, tiene que actuar como reportero en el sentido de apegarse estrictamente a lo que ocurre. Así es. Ahora, eso se ha distorsionado. Bajo la máxima de que los hechos son los hechos y la opinión es libre. Claro, no hablemos del periodismo político, que es otra cosa, que se expresa, digamos, en las columnas de opinión, en lo que es el periodismo de opinión, porque es un periodismo político donde cada quien toma posición. Pero yo creo que el periodista tiene que establecer esa diferencia. Cuando tú eres reportero, tu compromiso es con la sociedad, con la gente, y como el médico, tú tienes que actuar con un comportamiento ético fundamental, y es ajustarte a la realidad, aunque esa realidad te sea adversa y aunque no te guste. Ahora, mantener eso,
por supuesto, no es tan fácil cuando hay un clima de polarización y de agresividad generalizada como la que está viviendo el país en este Cuando hay una momento. situación de esta naturaleza, ahí, para que me respondas, Luzmeli, y tú también, Manuel Felipe, hay gente que reclama, que dice, bueno, mire, cuando la imparcialidad no opera en momentos de una lucha, por ejemplo, contra la opresión, contra una injusticia. Pero es que son dos cosas distintas. Yo me quiero referir específicamente, o sea, yo creo que muchos periodistas que están hoy en la calle están haciendo muy bien su trabajo. Yo creo que hubo una expresión que utilizó Jaime Abello de la Fundación Nuevo Periodismo, que dice, el periodismo venezolano no se ha rendido. Y yo puedo dar fe, no solamente por lo que hacemos nosotros de Efecto Cocuyo, sino por lo que veo que hacen muchos periodistas en distintos, tanto en medios establecidos como en medios emergentes, e incluso periodistas que van y nada más con su nombre van y están reporteando. Yo creo que eso hay que dejarlo claro también. O sea, que el periodismo venezolano ni se ha rendido y por supuesto que se presentan los problemas y toda esta discusión por la polarización que hay, por el entorno hostil que hay sobre cuál es el verdadero rol del periodista. El periodista venezolano está informando y está informando incluso rompiendo los cercos de censura que hay, tanto del lado, digamos, de las personas que son seguidores del gobierno como las personas que son seguidores de la oposición. Creo que hay una materia para discutirla que a lo mejor tendrías que hacer 10 programas de esto. Ahora, sobre la imparcialidad frente al opresor. Yo creo que es una posición política y cada quien tiene derecho a tomarla, lo cual no significa, como te decía inicialmente, que vayas entonces a asumir que no eres imparcial frente a la opresión, pero entonces eludes o evitas seguir algunos lineamientos básicos y éticos del periodismo. Es decir, aunque no seas imparcial frente al opresor, tienes que decir la verdad. O sea, no puedes mentir. El compromiso con la verdad. El compromiso es con la verdad. Aunque no seas imparcial frente al opresor, también tienes que ver las distintas, digamos, contar la historia de los distintos flancos, porque la verdad absoluta no existe. La verdad es un correlato que se va construyendo. Y eso lo sabemos los periodistas. Entonces, no puedes solamente cubrir, como ha pasado y como me estoy cansada de verlo, por ejemplo, en los medios públicos, para los medios públicos, que además ellos han asumido el periodismo como un periodismo militante, no existe en absoluto nada que tenga que ver con las manifestaciones de oposición. Y si existiese, lo que existe es la expresión de algunas manifestaciones que terminan tornándose en violentas. Eso no es contar la verdad. Tenemos que hacer una pausa. Regreso, me gustaría hablar, Manuel Felipe, sobre un tema muy polémico también, que tiene que ver con el periodismo, la llamada guerra mediática. ¿Existe o no existe? Vamos a la pausa, ya venimos con Manuel Felipe Sierra y Luzmeli Reyes. Hoy día es el periodista, 27 de junio, nuestra etiqueta Periodistas a la Una. Bueno, un día como hoy, el Día del Periodista, pues cómo no recordar a quienes nos dieron clase, por ejemplo, Federico Álvarez, Gilberto Alcalá, por mencionar algunos, la profesora Gloria Cuenca, con quien peleé bastante en clase, por cierto, ¿no? Y bueno, muchísimos profesores que tuvimos, ¿no? Héctor Mujica. Héctor Mujica no me dio clase, pero era maestro en Tribuna Popular. Yo trabajé allí, yo trabajé con Américo Díaz Núñez en Tribuna, ¿no? Y bueno, de quienes me corrigieron mucho en cuanto al castellano, el profesor Díaz Punceres, que daba clase en la escuela, y Luis Angulo, ¿no? Con quienes pasé también. Bueno, pero entremos en la materia de la guerra mediática, Manuel Felipe. ¿Existe la guerra mediática? ¿No existe? Bueno, mira, depende como tú consideres que es guerra mediática, ¿no? Aquí en Venezuela se produjo una distorsión cuando efectivamente comenzó este proceso, y más allá de que podamos profundizar en él en materia de comunicación, cuando se alteró lo que tiene que ser el concepto de los medios del Estado. Los medios del Estado son eso, son del Estado, en consecuencia tienen que ser consecuentes con el concepto de la verdad y con el concepto de reflejar todas las visiones y todas las opiniones de la sociedad. Otra cosa es cuando se es un medio del gobierno, que por supuesto tiene que asumir la tarea de defender a su gobierno. Como los medios de la oposición, su función es atacar al gobierno y defender la oposición. Yo creo que esa distorsión de los medios del Estado, la manera como fueron usados, incluso en eso tuvo mucho que ver también, y todos concebimos la manera como se abusó de los medios del Estado, el abuso que se hizo de las cadenas, ¿no? De los mensajes. Recordemos que siempre tradicionalmente una cadena se realizaba cuando había un hecho que la meritara. No podía ser una cadena diaria, sino que tenía que haber un hecho importante a través del cual la autoridad informaba a la sociedad.
y así fue siempre, ¿no? Pero bueno, todo esto se distorsionó y provocó, como era lógico, una respuesta de los sectores opositores que están también contaminados por este clima de violencia. Eso podríamos decir que hay, digamos, una guerra mediática en el sentido de que el Estado ha utilizado los medios, además con poca consideración. Pero fíjate, ¿no?, que el gobierno que habla de guerra mediática, el gobierno que habla de guerra mediática de los medios privados contra. Bueno, ahora, ha habido, por supuesto, medios, como ha ocurrido siempre, bueno, privados. Abril 2002 fue una muestra de lo que pasó en aquel momento. Claro, ¿no? que en respuesta han tenido también una conducta que no es exactamente la conducta que le corresponde a un medio de comunicación. Pero todo eso es un problema mucho más complejo. Exacto. Y entonces la guerra mediática, podríamos decir, existe, pero existe dentro de estas condiciones, dentro de esto. Ahora, lo que ha dicho el gobierno es que ha habido internacionalmente una especie de sesgo en la información contra Venezuela, y eso es posible que sea cierto. ¿Pero por qué? Porque además internacionalmente, del caso de Venezuela, tiene la mirada del mundo entero, desde Donald Trump a Putin, a la Merkel, a todos los organismos internacionales, y es lógico que ellos generen visiones, informaciones, en algunos casos sesgadas, o que necesariamente no se acogen a la realidad. Pero creo que en el caso de la comunicación y del periodismo en Venezuela hoy es muy difícil ejercerlo hoy. Siempre es difícil el periodismo. El periodismo es un oficio de riesgo y es un oficio antipoder. Siempre el ejercicio te vas a enfrentar a los poderes constituidos, al Estado, pero también los grupos económicos, también los factores que en el mundo de hoy ejercen poder. Hasta en el deporte te enfrentas a las federaciones que son un poder, por ejemplo. Ejercen poder, entonces ese la función es esa. tema. Pero hoy en Venezuela exactamente existe este problema que es muy grave, porque en definitiva quien se ve afectado es el lector, el televidente, ¿no?, el oyente, que está recibiendo una información que él entiende que no es la información que se le ha debido transmitir, en el sentido de que sabe que esa información está envenenada, como diría algunos de los viejos reporteros, ¿no? Así es. Y quisiera agarrar, como quien dice, pie de esto último que dice Manuel Felipe, porque a fin de cuentas nosotros siempre hablamos de libertad de expresión y lo vinculamos como un derecho solamente inherente a los periodistas, cuando tenemos que comprender que la libertad de expresión es inherente a toda la sociedad. Claro, un derecho constitucional. Un derecho constitucional y un derecho humano. Pero además también la sociedad tiene derecho a estar bien y debidamente informado. ¿Y qué significa esto? Que tiene derecho a saber lo que ocurre en el momento en que ocurre. ¿Por qué? Porque cuando una persona necesita tomar decisiones y no encuentra la información, puede ver en peligro su integridad física, por ejemplo, o no puede tomar una decisión en el momento adecuado. Entonces, ahí mezclaría las dos cosas, es decir, digamos, el ataque que ha habido a la difusión de información, por un lado, la emergencia de redes sociales y de medios alternativos para poder transmitir las informaciones que están pasando, pero también ese derecho que tienes como ciudadano a recibir esa información adecuada y cómo eres corresponsable como ciudadano de que haya un entorno, un ecosistema de medios que te permitan ejercer ese derecho. Y allí entonces conecto con el hecho de que a veces cuando estás en una manifestación o cuando vas a cubrir algún tipo de manifestación del lado del gobierno, hay gente que pretende erigirse en censores y pretende que dirigir el punto de vista que pueda estar teniendo en ese momento un periodista haciendo una cobertura. Eso no solamente atenta contra el periodista en su trabajo, es que atenta contra toda la sociedad. Entonces es algo que es complejo, pero que es interesante y que creo que este es un momento, aunque hay mucha conflictividad, que sería importante que discutamos sobre esos temas. Por ejemplo, fíjate cuando agreden a un periodista, ¿no? Caso de la cámara que le destrozaron a Globovisión, ¿verdad? O los equipos que le han quitado cuando le quitan un celular, que puede serlo. En el caso de Globovisión fue un efectivo de la Guardia Nacional, pero en el caso de otros y de otros cuerpos también lo han hecho y quizás particulares también han caído en lo mismo. Cuando se golpea una cámara, se daña un celular, se daña un bien material, pero también se daña un vehículo de acceso a la información. Exactamente. Claro, por supuesto, ¿no? Y ahí has tocado también... Una actitud además primitiva y absolutamente brutal, ¿no? Eso de condenar, digamos, al micrófono, a la cámara, como si fuera, tú sabes, un adversario que hay que... O suponiendo que haciendo eso, destruyendo una cámara o un micrófono, no se va a informar lo que ocurrió. Se convierte eso en noticias, más bien. Claro, por supuesto. Ahora, ahí vamos a tocar un tema que es delicado y es el de la censura y la autocensura. Y a uno a veces le pregunta, ¿te has censurado alguna vez? ¿Te has autocensurado? Bueno, yo creo que todos de alguna manera lo hemos hecho, de alguna u otra forma, ¿no? Mira, yo es decir, el periodista que diga, no, yo nunca me he autocensurado, no sé si estará diciendo la verdad.
Bueno, lo que pasa es que también habría que introducir otro concepto allí, que es el de la autorregulación. También. Es decir, pero también está el de cuidar el espacio, el de cuidar el medio. A veces tú dices, bueno, vale la pena esta información que se dé para poner en riesgo la permanencia del medio. A veces bueno, yo no pasa, creo hay mucho, un debate. yo no creo mucho en eso. Ajá, ¿cuál es tu...? Yo no creo mucho en eso porque yo creo que hay momentos en los que tienes que tomar posiciones muy frontales, porque cuando Depende el del momento. poder, digamos, cuando el poder ejercido, ya sea económico, político, quiere someter a un medio, lo va a hacer de una u otra manera si el medio, los representantes del medio no son firmes y si no existe esa conexión con la gente, que además son los que tienen que exigir que ese medio sea responsable. Sin embargo, ya es distinta la regulación, Manuel Felipe, de los medios digitales a la de los medios tradicionales, ¿no? Ah, no, son dos cosas Ese es un distintas. problema, por eso te digo, depende de donde tú ejerzas, ¿no? Claro, pero es que si tú estás ejerciendo periodismo, si estás haciendo periodismo y es un medio que debe dar información independientemente que exista la ley resorte y que te establezca que no se pueden transmitir ciertas cosas a tales y tales horas. Una cosa es eso y otra cosa es que no se transmita la información ni se informe en lo absoluto de lo que está pasando. Una cosa es que no puedas transmitir, por ejemplo, en los medios radioeléctricos, que sé que fueron los primeros medios que fueron el blanco del gobierno. Una cosa es que no pueda transmitir en el medio radioeléctrico imágenes que atenten contra lo establecido en esta ley, que tiene elementos de censura, y lo hemos visto ejerciéndola, y otra cosa es que no informe de lo que está ocurriendo. ¿Me explico? Es decir, si hay una situación de riesgo inminente en un sitio, y si hay una situación de protesta, que está ocurriendo ciertas situaciones que ahora llaman situaciones irregulares, cuando a veces es que simple y llanamente, digo simple y llanamente no por quitarle importancia, está la Guardia Nacional cayéndole a bomba lacrimógena a unos manifestantes. No, a lo mejor no puedes transmitir la imagen porque tienes que someterte a lo que establece la ley, según la cual eso puede generar zozobra, ¿no? Pero tienes que informar, o es adecuado informar que eso está ocurriendo. Tenemos que hacer la pausa. Vamos. No es censura, es pausa. Es pausa. Ya venimos con Luzmeli Reyes y Manuel Felipe Sierra. Bueno, para que Manuel Felipe haga un comentario en torno a lo que ha dicho Luzmeli Reyes, esta chica pasante que promete. Vamos a la pausa, ya venimos. Bueno, ya en la parte final de nuestro programa del día de hoy dedicado a los periodistas, Manuel Felipe, sobre las reflexiones que dejaba Luzmeli en torno al tema de la censura, ¿no? Y de hasta dónde se puede retar un marco regulatorio, ¿no? Claro, mira, hay dos cosas, creo yo, ¿no? en el periodismo. Una es la censura del Estado o de los gobiernos, ¿no? Que existe de una u otra manera. Creo que en el caso de Venezuela es evidente, pues, que existen unas restricciones muy severas. La primera es que el Estado, que es quizás la fuente fundamental, los funcionarios del Estado no informan, ¿no? Hay una opacidad de la fuente del Estado. Ese es un mecanismo de censura, porque tú no puedes tener acceso, digamos, a funcionarios directamente como ocurría en el pasado. Luego están, por supuesto, todas estas restricciones que yo llamaría la intimidación judicial, y es el riesgo, pues, de que cualquier información en este contexto, digamos, de la justicia pueda ser objeto para el periodista de investigaciones o de sanciones, ¿no? Y luego está, por supuesto, la represión que se ha aplicado, digamos, el caso que estamos viendo con esta protesta que está allí. Pero también hay que entender que también hay la censura de los editorial, ¿no? De los medios, que ha existido siempre y debe existir, en el sentido de que también los medios ejercen hasta dónde debe informarse y de qué tema deben informarse. Ese no es un problema de Venezuela, es del periodismo en el mundo entero, ¿no? Y está el tema de los medios radioeléctricos, la televisión y la radio, que, como decías tú, es distinto a lo de los periódicos, porque el Estado administra el espacio radioeléctrico en todas partes del mundo. Y entonces establece... Claro, hay una situación de debilidad jurídica cuando no te renuevan las concesiones, por ejemplo. Bueno, ese es otro tema, pero te quiero decir, pero en general el concepto de los medios radioeléctricos lo administra el Estado. Y no solo, por ejemplo, muchas restricciones tienen que ver con el tema del periodismo o de la información, sino que son medios de otra naturaleza, que informan sobre todo. Por ejemplo, hay disposiciones que tienen que ver con los programas que generan violencia, hay limitaciones que tienen que ver con los niños, que no puede ver ciertos programas. Entonces, eso no puede adjudicarse solamente al tema de la información periodística, que salvo canales, por ejemplo, como este, que es un canal de noticias, en los otros canales de entretenimiento, por ejemplo, la noticia no es exactamente el factor fundamental de su programación. Entonces, eso hay que entenderlo, pero sin duda alguna, pues, después que se aprobó esta modificación que se llamó Ley Resorte,
allí se consignan una serie de mecanismos que son restrictivos y que además pueden aplicarse de manera discrecional por funcionarios, lo cual hace que no necesariamente lo que están aplicando corresponde a una falla o un delito, ¿no? Sin embargo, ya va, yo quiero apuntar algo allí. La administración del espacio radioeléctrico la tiene el Estado. No significa que el espacio radioeléctrico sea ni del Estado ni del gobierno. Eso es un bien de todos. De todos los venezolanos. Y en este caso, un bien de todos los venezolanos. Buen punto. Y como tal, nosotros tenemos todo el derecho, todos los venezolanos, de organizarnos y exigir que ese ente que administra, que el Estado que administra, lo administre de manera adecuada. No que lo administre para satisfacer o cumplir las expectativas de una parcialidad. Creo que es como, digamos, como el petróleo. O sea, el petróleo es un bien nacional, no es un bien que le pertenece al gobierno, sino que lo administra el Estado. Es como una política social, es como decir, bueno, yo te regalé esta cosa, no, pero entonces, y creo que esto hay que verlo así sobre el espacio radioeléctrico. Yo he venido insistiendo mucho sobre eso. El espacio radioeléctrico no es un bien de un particular, es un bien social y es un bien de todos los venezolanos. Quiero hacer una pregunta ya casi finalizando el programa y tiene que ver con el rol del periodismo en la confrontación política. ¿Qué debe hacer el periodismo, por ejemplo, frente a una coyuntura como la que tenemos, donde todo indica que vamos hacia un escenario de mayor conflictividad y de violencia? Bueno, yo creo que la primera responsabilidad es la única que tiene el periodista, su apego irrenunciable a la verdad y a los hechos, ¿no? Entendiendo, como decíamos, que este es un oficio de alto riesgo, este es un oficio donde el periodista siempre es un personaje incómodo para todos los poderes, y que la manera de hacer el periodismo es asumiendo plenamente este riesgo, bueno, justamente que es la escogencia que uno ha tomado en la vida, porque el periodismo es un oficio de la vida, fundamentalmente, y creo que en estas circunstancias es cuando más se exige del periodista su responsabilidad con lo que es su verdadera misión en la sociedad. Siempre digo que en estos casos hay que hacer más y mejor periodismo, pero esto implica también que nosotros vamos hacia un escenario inédito, un escenario de escalamiento de la conflictividad, en donde también ya estamos viendo cómo en aras de la inmediatez o en aras de decir, bueno, venzo la censura, se violentan también, por ejemplo, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, transmitiendo fotografías incluso de estos muchachos muertos, pero en situaciones realmente que atentan, a mi juicio, esto es una opinión, contra la dignidad de ellos, ¿no? Pero también creo que nos pone un reto muy grande a todos, a la sociedad venezolana, a los periodistas del siglo XX, a los periodistas del siglo XXI, nos pone en el reto de ver cómo vamos a ejercer la profesión, no solamente por las demandas que tenemos en términos de la irrupción de las redes sociales, de internet y de todo esto y de toda esta transformación del modelo de negocio, sino también en un ambiente de conflictividad, de hostilidad, en el cual nuestro deber fundamental sigue siendo informar, ¿no? Aquí los tres somos del siglo XX y del siglo XXI. De las generaciones periodísticas. Somos millennials en todo caso. Ahora, fíjate, pero, por ejemplo, más allá del compromiso con la verdad, también hay un mandato en el Código de Ética, por ejemplo, la paz. En un momento como este, sin que el periodismo sea apagafuego, pues también hay un compromiso con la paz y con la justicia. Claro, sin duda. Sí, claro. Los valores fundamentales, ¿no?, que estarían en juego, y por supuesto el periodismo también asume la responsabilidad de ser consecuente con esos valores. ¿Ven factible ustedes una negociación política en Venezuela para salir de este conflicto o no? Bueno, una valoración de opinión, es una valoración ya política, nosotros hacemos periodismo político y opinión también. ¿Pero qué opinas? No la veo tan cercana como quisiéramos, pero creo que es lo deseable. Porque, como te digo, aunque la constituyente no vaya a ser el fin del mundo, cuando se ejecute tampoco le va a dar estabilidad. No creo que le vaya a dar estabilidad al país, la estabilidad que se necesita para construir la paz. Porque realmente durante todo este tiempo nosotros no hemos vivido en paz. Bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? El acuerdo, el arreglo, por supuesto. Lamentablemente eso suele ocurrir después de un proceso muy costoso, ¿no? Y en el caso de Venezuela se ha visto con pérdida de seres humanos, con daños materiales, pero creo que es inevitable, porque ese es el final de todas las confrontaciones y de todas las guerras. Lo que haya que apostar es que esto no se prolongue mucho y que el acuerdo sea, digamos, cuando el país esté en condiciones todavía de una recuperación a corto plazo.
Una pregunta final, breve respuesta, por favor. ¿Algún consejo, recomendación a las nuevas generaciones de periodistas, si es que cabe dársela, o a quienes están formando en las escuelas, Luzmeli? Mira, nosotros tenemos la fortuna de que tenemos generación migrante y generación nativa, y creo que el enriquecimiento que hay de experiencia, tanto de uno como del otro, te hace que tengas un producto muy, muy bien logrado, ¿no? Creo que eso es necesario, creo que es necesario que estas nuevas generaciones de periodistas puedan convivir en espacios de discusión, como eran antes las redacciones, cuando existían las grandes redacciones, que puedan discutir, porque uno iba aprendiendo con el más veterano, y entonces uno iba incorporando cosas, pero uno siempre miraba y decía, ¿qué piensas tú, Manuel Felipe, de tal cosa? ¿Qué piensas tú, Vladimir, de esto? Creo que es necesaria esa vinculación, que los jóvenes periodistas puedan tenerla con los periodistas ya con más veteranos. Y los que somos más viejos en esto, estamos aprendiendo de los jóvenes. Así Manuel es. Felipe. Bueno, sin duda alguna, esta es una etapa, una obra difícil, pero creo que también para los periodistas es una especie de prueba, están sometidos a una prueba donde siempre tienen que actuar pues con apego a la realidad y entendiendo, como decíamos al comienzo y hemos repetido, que este es un oficio de alto riesgo. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ambos el que nos hayan acompañado el día de hoy en este programa, pues con motivo del Día del Periodista, en esta tertulia. Este es un tema que no acaba. Así es. Es apenas un pequeño brochazo, una pincelada sobre la realidad del periodismo en Venezuela hoy. Le agradezco muchísimo a Luzmeli Reyes y a Manuel Felipe Sierra de habernos acompañado. Y a ustedes, bueno, quédense en compañía de Brújula Internacional. Será hasta la próxima.